guerra de magia, exorcismos y frascos de orina en un refrigerador. Decidió purificar su cuerpo y mente con una estricta dieta basada en leche, pimientos y montañas de cocaína. ¿Para qué te digo? A cup of coffee, a sandwich, and you. A cozy corner, a table for two. 3, 2, 1, empezamos. Dicen que la luz de los reflectores es tan brillante que termina por cegarnos ante lo que ocurre en las sombras. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esa sonrisa perfecta en la portada de las revistas o en las tomas de televisión? ¿O por qué ciertos nombres que parecen grabados con fuego en la historia mientras otros se desvanecen en el rotundo olvido? Hoy venimos a hablar de talento. Venimos a hablar también de pactos. Sean ustedes bienvenidos a este episodio de Enigma Sonoro. Hoy nos adentramos en el lado oscuro del brillo, ahí donde los reflectores no alcanzan a iluminar del todo. Se dice que en la cima del éxito no hay espacio para todos y para mantenerse ahí es posible que haya que dar algo más. Como en cada uno de todos estos episodios, les doy la más cordial bienvenida y pues también en este momento presento a mi amigo y coanfitrión César Lugo. Gracias, compadre. Y efectivamente, en el mundo del espectáculo, creo yo, es un semillero para todo este tipo de creencias esotéricas y supersticiosas. Desde mi punto de vista, ya sabemos cómo pienso, pero mi pregunta sería, ¿son los artistas el campo de la cajita de Petri donde florecen todo este tipo de creencias debido a su personalidad, o es su personalidad el fruto de todo ese tipo de creencias? ¿Qué fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? Yo creo que esa pregunta se va a ir respondiendo a lo largo de todo este episodio. Yo tengo mi punto de vista muy singular al respecto. Sobre todo tú que estás más en contacto con el mundo del espectáculo, yo no tengo ningún contacto. Pero tú me has contado en múltiples ocasiones muchas anécdotas de tus experiencias con los artistas que son, y sobre todo los actores que son un tipo de personal, que tienen un tipo de personalidad muy particular. Por eso hacía la pregunta yo. Para ser actor es necesario tener ese cierto desequilibrio emocional del que sufren todos ellos. Pues creo que están muy tocados, muy mediados por tener este contacto tan directo con las emociones. Y creo que incluso mucho de los métodos de aprendizaje, en el caso de la actuación, pues sí te llevan un poco a explorar pues los límites de la personalidad y de la emotividad, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, a veces, si no hay una guía o, digamos, un desarrollo pleno en todas las otras esferas de la vida, pues es muy proclive para caer en todo tipo de situaciones, ¿no? ¿No? Y empieza todo esto con prácticas como la del teatro, ¿no? Donde la famosa frase rómpete una pata, bueno, no pata, pues, ni que fuera en una mesa, rómpete una pierna, Sí, eh, claro. que surge desde la superstición, ¿no? Incluso desde la tradición, porque, por ejemplo, muchos no necesariamente es que crean en eso, pero se acostumbra. Pero a veces los linderos entre las costumbres, las formas, la cultura, el medio, pues, son el caldo de cultivo, como hemos visto en muchos otros episodios, para esta sopa llena de pactos, rituales, creencias y cosas Amuletos, extrañas. Sí, por supuesto. amuletos, rituales, ¿no? Que también se da mucho en el mundo del deporte. En esta ocasión no vamos a hablar del mundo del deporte, sino del mundo artístico. Y si algo aprendí
haciendo la revisión de este tema para este episodio, para la realización del guión de este episodio, es que el campo de la música es particularmente uno de los que más allegados están a esto. Sobre todo, creo yo, porque es una forma es una forma muy fácil de expresar tu yo, ¿no? Tu personalidad. Y para empezar, les voy de hablar de un artista muy particular al que seguramente todos conocen, que se llama Brian Hugh Warner. ¿Te suena el nombre? No. Bueno, este señor también es conocido con su nombre artístico, el cual es Marilyn Manson. Claro. Él nació el 5 de enero de 1969 en Ohio. Y si tú recuerdas, a este señor, debido a su particular forma de expresarse, ya sea con sus letras, sus performances en el escenario, el arte de su música, todavía cuando compramos discos compactos y venía un álbum con imágenes y las letras de sus artistas, yo recuerdo de forma muy personal un disco que a mí me sigue encantando, que es el de Anticristo Superestrella, sobre todo por la forma rompedora de ingresar en un ambiente musical tan conservador hasta ese momento, tomando en cuenta que ya había una corriente, que siempre ha existido la corriente contracultural musical, ¿no? Claro. Lo vivimos en la época de los 70s, 80s con el glam rock, que fue para mí la época más estridente, donde los peinados masivos, ¿no? Mallitas y maquillaje en los hombres. Pues escandalizaba a todo el mundo. Y luego llegó Marilyn Manson. Y fue por demás perturbador, ¿no? Y en torno a quien se originaron muchas teorías de la conspiración. Si lo recuerdas, que yo lo recuerdo muy bien, una de las que más se difundió en estas épocas anteriores a las redes sociales fue la de que se había quitado una costilla para poder doblarse más fácilmente y darse autosatisfacción. No sé si llegaste a escuchar ese rumor. Sí, por supuesto. Y bueno, pues aplicó la de Thalía, que dicen que también hizo lo mismo, ¿no? Pero fíjate que también ahorita que evocabas, yo recuerdo que las primeras imágenes eran perturbadoras. ¡Buenas noches, México! Y como siempre en este tipo de fenómenos contraculturales, a veces quienes pretenden ocultarlo se vuelven sus principales promotores, porque tengo muy claro que la consigna era que no escucharas ese tipo de música porque te convertía en un ser violento y seguramente en un asesino serial. No. Y ahorita vamos a ahondar en eso, pero claro, estaba tu tía panista, ¿no? Tratando de bloquear los conciertos de Marilyn Manson, que le bloquearon algunos aquí en México, pero obviamente no puedes detener un movimiento cultural de ese tamaño con religión, ¿no? Es como decir, no tengas sexo, o sea, Claro. no puedes. Por supuesto, y fíjate que ahorita que mencionas esto, me parece interesante ponerlo nada más como un acento ahí pequeño. Justamente ahorita, este 31 de diciembre, se dio de baja oficialmente la cadena televisiva de MTV Music, ¿no? Y hoy es muy fácil que accedes a la música en muchas plataformas, pero en aquellos años, si no era la televisión, no había otra manera de conocer estos fenómenos musicales.
y MTV fue la ruta de entrada de todos estos grandes íconos de la década de los 70, 80, 90, porque era la única frecuencia, el único canal de televisión por paga donde podías acceder a estos nuevos movimientos musicales, entre ellos justamente este video tan perturbador de Manson, ¿no? Yo Genial, qué bueno que traes a la mesa ese tema de MTV antes de comenzar con el Y que caso se de nos Marilyn fue, Manson. que ya la cerraron, sí, claro. Ya la cerraron y a nadie le dolió porque su A los programación viejos más sí. reciente era un asco, Claro, porque todo se convirtió en reality shows. por Pero supuesto. cuando a mí en lo particular me dio a conocer muchos artistas que definieron mis gustos en aquellos tiempos, Bersuit Vergarabat, Oasis, tuve mi época de Oasis. Em, Recuerdo en particular los dibujos animados que yo, pues, veía los ositos cariñositos y Kissifur en la televisión pública, y Ujú. luego de repente cuando empecé a ver MTV en la casa de De los mi famosos. padre de verdad Ujú, y de uno de mis mejores amigos, ujú, él tenía televisión por cable, porque, pues, en esos tiempos, no había no teníamos acceso a televisión satelital, había televisión por cable. ujú. Y recuerdo la primera vez que vi uno de estos dibujos animados, que para mí era casi del otro mundo, porque no tenía ni idea de qué se trataba, Aeon Flux. Con una Ujú. estética distópica, futurística, muy distinta a lo que estaba yo acostumbrado a ver. Luego también salió Beavis and Butthead, Ren y Stimpy, que también tiene un lado muy oscuro ahí de parte de su creador, pero vamos, eran cosas a los que no estabas acostumbrado a ver en la televisión pública. Por supuesto. Y obviamente ahí salió Marilyn Manson con su versión de Sweet Dreams y una estética que te dejaba así como alucinado, ¿no? ¿Este tipo quién es? Que parece un muerto andante, un zombie, ¿no? Y aparte Blanco, de figura andrógina, cosa que jamás hubieras pensado que ibas a ver en la televisión en México, porque así es. evidentemente era muy, muy cuidado, ¿no? O sea, creo que lo más impúdico que podíamos ver era a Raúl Velasco diciéndole vulgar sota a Thalía por traer minifalda. Así es. Bueno, y en este ambiente, que de los que ya estamos viejos, para nosotros en aquella época, pues era algo de otro mundo. Él ha sido el centro de numerosas polémicas dentro y fuera del mundo artístico. Ha sido acusado de maltrato, sadismo y abuso por sus exparejas, tráfico de personas, de ser el causante de la masacre de Columbine, de quitarse costillas, cosa que ya hablamos, y es uno de los pocos artistas que todavía profesa abiertamente ser satanista. En 1994, Manson conoció a Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán, mientras estaba de gira. Según la autobiografía del cantante, LaVey lo certificó como ministro de su organización, entregándole una credencial carmesí que el músico comparó con un título universitario honorario. O sea, fue ¿Qué tal? estudiante honorario de la Iglesia de Satán. Pues bueno, es un tema también muy interesante, pues la verdad es que está intrigante el tema de asomarse al decálogo y a los mandamientos satánicos. A ver, pero tengo que hacer una aclaración. Ajá. La Iglesia de Satán aclaró años después que Manson no fue ordenado de forma oficial en el Oh, qué sentido lástima. religioso tradicional, a eso me refiero, Ok. sino que se le otorgó un sacerdocio honorario por sus logros en el mundo real y su papel como agitador de los valores conservadores. Le dieron algo así como el título honoris Una causa mención honorífica. de una universidad patito, pues. Claro. Era para que se emocionara. Pero él sí, abiertamente, y
en sus letras, en su arte, en sus álbumes, pues hacía promoción de la ideología satanista. Es importante aclarar que para Manson el satanismo no implica la adoración de una entidad maligna literal, sino que funciona como un símbolo de la rebelión contra la moralidad cristiana y una búsqueda de libertad de persona. En su obra musical incluye referencias de Aleister Crowley y su telema, aunque también incursiona en referencias alquímicas, numerológicas y cabalísticas. Por ejemplo, el número 15 es una constante en su obra. Y como todo mundo sabe, con números pues puedes hacer lo que se te dé la gana. Pero pues, si les quieres dar un significado en especial, lo vas a encontrar. Él dice, pues, su cumpleaños es el 5 de enero, el mes 1, el día 5, 1 y 5, 15. Nació en 1969, 6 más 9, 15. Además, en el tarot, el arcano 15 es el diablo, con el cual él se identifica, y el cual coincide con su signo zodiacal, Capricornio. Ahí sí me agarraron en curva cuando estaba leyendo esto, porque no entiendo qué tiene que ver Capricornio. Me imagino que los cuernos, no sé si tenga otra relación. No, pues la verdad es que para los numerólogos es muy fácil ir hilando todo. Sí, puedes encontrar relaciones numéricas en cualquier cosa. Su interés por la cábala occidental, que mezcla misticismo judío con mitología egipcia y magia sexual, o sea, que agarra un poquito de todo, lo que me gusta, lo que me conviene, y lo mezcla, es evidente en el uso de diagramas del árbol de la vida y en su exploración de los estados de conciencia. En su obra maestra conceptual conocida como El Tríptico, que incluye los discos Anticristo, Superestrella, Mechanical Animals y Hollywood, Manson empleó la magia enoquiana, un sistema desarrollado en el siglo XVI por el mago real John Dee y Edward Kelly, basado en la supuesta comunicación con ángeles. Por ejemplo, en la contraportada del álbum Hollywood se puede ver el Sigillium Dei Aemet, un sello fundamental de este sistema mágico. Por ahí les voy a meter una imagen mientras están escuchando esta para que sepan de lo que estoy hablando, y los que nos están escuchando pues se la van a perder porque no lo voy a describir. Se ha analizado, y esto me pareció muy importante, muy curioso al menos, que la discografía de Manson sigue una progresión que puede mapearse con las cartas del tarot. Desde El Loco, asociado a su álbum homónimo de 1967, Bajo la sombra de Bowie, hasta El Mundo, vinculado a su etapa de finales de los 90. Y lo que quiero decir con esto es que en sus álbumes vas encontrando imágenes que simbolizan estas cartas del tarot, obviamente con la imagen de él. ¿Qué te parece la figura de Marilyn Manson? O sea, realmente ha sido un tipo polémico. No es un ejemplo de persona, porque pues, será muy satanista, que hay que hacer una diferencia entre la iglesia de Satán y los satanistas. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Alguna experiencia por acá, por este lado del muro? Pues fíjate que a mí me enterneció verlo recientemente, porque hace no muchos meses estuvo en San Luis Potosí. Estuvieron ahí promocionando que habían logrado la contratación en un concierto que evidentemente estuvo abarrotado, y tuve ahí la oportunidad de estar viéndolos en vivos a través del internet, y realmente fue espectacular. No pude. Pero pues sí, es realmente impactante el tema de como fenómeno. Y bueno, a mí me llama la atención esto que comentabas de su iniciación o de su mención honorífica, porque tengo entendido, hasta donde he escuchado, que
ya hoy en día son una estructura tan consolidada, el satanismo, como la misma Iglesia Católica, que tienen sus sacerdotes, que tienen sus, ¿cómo se llama? Iniciados, y que tienen que estar certificados, si no, no cuenta como satánico. Y el otro día lo escuché con Badía de Leyendas Legendarias, justamente porque creo que él anda metido en esas ondas. Estaría padre que así como los testigos de Jehová anduvieran los satanistas de puerta en puerta, ¿no? Mínimo sería interesante lo que tendríamos que escuchar, o ya de perdis que te pongan una canción de Marilyn Manson. Y Bien. que ya para finalizar con esto, antes de que se me olvide, una de las cosas de las que acusaban a Marilyn Manson es que cuando sucedió lo de la masacre de Columbine, los perpetradores de este crimen escuchaban a Marilyn Manson. Entonces, una asociación de señoras católicas, bueno, digo señoras en general, de ahí de católicos, que decían que la música de Marilyn Manson provocaba masacre. Sí, claro. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Pues la verdad es que yo creo que es que, vaya, no hay cosas muy determinadas a nivel de estudios científicos, así como hay información sobre que la música nos puede relajar, también hay alguna que nos genera tensión, pero pues a mí todavía me cuesta trabajo pensar que a partir de eso puede haber una influencia demoníaca o perturbadora para obligarte a hacer ese tipo de homicidios, ¿no? Porque, ojo, no era la facilidad de conseguir armas en Estados Unidos, ¿eh? Fue Marilyn Manson. Fue Marilyn Manson, por supuesto. Y es una discusión bastante interesante porque recientemente nuestra presidenta Sheinbaum había propuesto ponerle un impuesto a los videojuegos violentos. Videojuegos, ¿no? Por supuesto. ¿Y tú crees que esa era esa la solución? ¿Hubiera mejorado la situación? Pues yo creo que es más fácil ponerle un impuesto a los videojuegos violentos que realmente atacar las variables que han generado el problema de las violencias en México. Te van a quitar, te van a poner en la lista negra del gobierno, ¿eh? Te van a mandar Pegasus ahí al teléfono. Pero Ya, de hecho, ya me quitaron mi cuenta de Instagram y de Facebook. Entonces, para los que no me han visto, estoy vetado de Meta. bueno, Sí, pero bueno, bueno, fíjate que recientemente dieron, reversa la iniciativa. Ya, es lo que okey. quería decir. No, Cuéntanos. yo nada más, antes de iniciar con el siguiente, momento, me gustaría nada más, preguntarte si es verdad que, bueno, este nombre de Marilyn Manson supuestamente está, basado en la deconstrucción del nombre de Marilyn Monroe y de Charles Manson, el asesino, más bien, este ícono que generó homicidios a través de la manipulación, y esta actriz legendaria, la rubia que todos quieren de Hollywood. Sí, efectivamente, de ahí tomó su nombre artístico, el señor Brian. Sí, Bueno, bueno. pues fíjate que yo te voy a traer de este lado del muro un poco más a cosas que seguramente tú recuerdas muy bien. Vamos a hablar pues de algo con lo que todos crecimos en México, ¿no? Recordamos a los héroes de nuestra infancia, como el profesor Memelovsky, Patas Verdes, Mimoso Ratón, y por supuesto al reportero estrella Pistachón Zigzag. Claro. Pero ¿qué pasaría si te dijera que detrás de esa botarga y de esa sonrisa se escondía uno de los testimonios más aterradores sobre el ocultismo en México? A ver, suena interesante, cuéntanos. Hoy bajamos al sótano de la farándula mexicana de la década de los 80, una época donde el éxito no solo se medía en los ratings, según cuentan las malas lenguas, en pactos de sangre realizados en los rincones más privados de la televisora de San Ángel.
École, el hombre detrás de Pistachón se llamaba Pedro Romero. En la cúspide de la fama de Odisea Burbujas, el programa infantil estelar de Televisa, Romero no solo era un actor, era un hombre atormentado. Años después de que el programa saliera del aire, Romero reapareció con una confesión que nos hizo temblar a todos y sobre todo a la industria. Afirmaba haber sido sacerdote satánico mientras trabajaba en el programa infantil. Y empezamos a avanzar más hacia dentro de aquel lugar, y había una mesa enorme de concreto negra sostenida por 2 cabras esculpidas, y en el centro de aquella mesa había un pentagrama, una estrella de 5 picos, y en cada pico había una letra. Estaba la palabra S-A-T-A-N, la palabra Satán. Había símbolos alrededor de aquella mesa que yo no entendía, que yo no comprendía. Romero describió un mundo que parece sacado de una pesadilla. No solo hablaba de su propia devoción a la oscuridad en ese momento de su vida, sino de cómo la cúpula del espectáculo mexicano estaba supuestamente infiltrada por sectas. Según sus testimonios, el éxito de muchos artistas de la época no era una casualidad, ni el resultado de su talento, sino de rituales donde se ofrecía la energía del público y especialmente de los niños a entidades mucho más oscuras. Caray, o sea, ¿tiene esto algo que ver con el famoso pánico satánico ahí de los 80s? Vamos un poco para allá, a ver, vamos No me desmontando la adelanto, información. sí. Aquí es donde la teoría se vuelve realmente inquietante, ¿no? Cuando hablamos de cómo, de esto de la energía de los inocentes. Romero afirmaba que utilizaban su posición como pistachón para bendecir de forma invertida a la audiencia. Se dice que las giras por estadios y que en las grabaciones se realizaban gestos y se ocultaban símbolos en la escenografía que funcionaban como catalizadores energéticos. ¿Por qué en un programa infantil? Bueno, los teóricos del ocultismo en México dicen que no hay energía más pura que la de un niño. Claro, no han dado clases nunca, ¿verdad? Y que el entretenimiento es la fachada perfecta para el lavado de cerebro y la implantación de símbolos. Pero Pedro Romero no fue el único, ¿eh? Su historia se entrelaza con la de otros personajes de la época. Se rumoreaba que en los pasillos de Televisa existen cámaras ocultas y sótanos donde se realizaban iniciaciones. ¿Recuerdan leyendas sobre artistas que de la noche a la mañana se volvían inalcanzables? Bueno, Romero asegura que él mismo ayudó a muchos a subir el escalón a través de la magia y de los rituales. La historia de Pistachón, pues, termina de forma extraña. Pedro Romero asegura que pues tuvo una experiencia sobrenatural que lo hizo abandonar el satanismo y convertirse al cristianismo evangélico. Comenzó a dar confesiones que muchos de ustedes pueden encontrar aún en YouTube, en los primeros videos de la red social, donde detallaba nombres, sectas y cómo operaban. Sin embargo, pues la industria del espectáculo en México respondió con un silencio sepulcral. Se intentó desacreditar a Romero, pues llamándolo de loco, diciendo que era una estrategia para ganar atención en su nueva faceta como ícono de la cristiandad. Y bueno, pues ¿por qué su testimonio coincide tan aterradoramente con las historias de los narcosatánicos de Matamoros o los casos de desapariciones del medio artístico en esa década, ¿no? Es muy, muy interesante lo que hay ahí. No puedo evitar imaginarme entrando al señor Romero en su botarga de pistachón a una habitación ahí de Televisa, en un altar con un pentagrama y realizar la iniciación de otro artista, ¿no? Que te inicie una botarga ahí en satánica en Televisa. Imagínate.
Sí. Pero, a ver, ¿se ponía la botarga para hacer las iniciaciones o no? No, bueno, según lo que dice es que la botarga, el ser, los personajes, los movimientos que tenían marcados, incluso actividades coreográficas dentro del programa, sí estaban planeadas desde esta perspectiva ocultista. Hagamos una T, pero al revés, ¿no? Ajá, sí, por supuesto. Y dame una S, y dame una A, y dame una T, y dame una A. ¿Cómo dices? Apa. Nos faltó la N, porque somos pendejos para escribir. Y Está, bueno, y bueno, esto también se liga a los rumores que hubo durante toda esa época con grandes celebridades que también se les acusó de formar parte de este espectro. Fíjate que seguramente recordarás que pues hay por ahí un famoso nombre de Constanzo, que no era un delincuente común, era un santero y practicante de una versión retorcida del palo mayombe, pero pues que aquí tenía su clientela en México con muchos políticos y artistas de la época. No solamente lo buscaban los capos del narcotráfico, porque también la alta sociedad y el espectáculo, porque ofrecía supuesta invisibilidad, ¿no? Entonces, este personaje, también conocido como El Padrino, ofrecía protección a cambio de sacrificios. Y bueno, cuando la Policía Federal, que esto sí es verdad, descubrió fosas en Matamoros donde él radicaba, pues no solamente hallaron restos humanos, hallaron algo llamado el enganga, que es un caldero ritual que contenía sangre y restos de animales y de víctimas humanas, que ofrecían en sacrificio para todos estos rituales a favor de la élite mexicana. ¿Qué buscaban los famosos que lo visitaban? Poder, un éxito que ninguna campaña te puede dar. creo que seguramente también lo investigaste y lo traes ahí, pero tal vez es importante comentarles que él era de origen cubano, ¿no? Sí, de origen cubano y bueno, llegó aquí a México. De hecho, ni siquiera se dedicaba a esto y lo fue perfeccionando hasta que logró articular un discurso que le pareció muy conveniente y coherente a mucha gente, ¿verdad? En esos años la desaparición de personas en México se manejaba siempre bajo el manto de la censura. Sin embargo, en el medio artístico había muchos rumores, corría como pólvora. Se hablaba de actrices y actores jóvenes que apenas iniciaban, que de repente se perdían en fiestas privadas, en las lomas de Chapultepec o en viajes en comuna a las ciudades como Cuernavaca. Eventos organizados por ejecutivos de la televisora de San Ángel, según lo que ha denunciado hasta la fecha, bueno, hasta el final de su vida, Pedro Romero, ¿no? Pues un caso que siempre flota en el aire es la desaparición de figuras que comenzaban a incomodar o que supuestamente pues intentaron salirse de esta red de favores que había tejido Constancio y los narcos satánicos, que utilizaba pues también a su concubina, que era una mujer muy atractiva, pues para infiltrarse en las ondas del espectáculo y de la farándula, ¿no? Y entonces debo de entender que los narcosatánicos no eran satánicos, tenían el palo mayombe como religión. Tenían pues una versión muy retorcida, porque también no era tal cual, pero eso es lo que ofrecían. Y según se cuenta, por ejemplo, si lo que querías es ser un doctor brillante de la ley y buscaban a un estudiante, al mejor estudiante en la universidad, y lo echaban al caldero del Enganga, ¿no? En pedazos, si lo que querías es ser fuerte, conseguían a alguien ponchado y de características físicas muy saludables para igual echarlo al Enganga, que fue lo que encontraron cuando descubrieron esta red, ¿no? Y bueno, pues a veces se disfrazaban, a partir del relato que ofrece Pedro Romero,
pues con supuestos accidentes automovilísticos, retiros inesperados, y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, Pedro Romero estuvo relacionado con los narcosatánicos. Él denuncia que supuestamente a él le consta que esta era la forma en la que se organizaban los ejecutivos de Televisa y el vínculo con estas personas, ¿no? Ya, pero no estaba directamente ahí relacionado en conseguirle material o víctimas a Constanzo. No, y sin embargo, cuando aparece este asunto de que descubren a Constancio, pues se encuentran supuestamente en sus agendas, pues vínculos con gente del espectáculo muy reconocida, como por ejemplo Lucía Méndez, ¿no? Que tuvo que salir públicamente a defenderse y visiblemente afectada porque el rumor de su vínculo con esta práctica. El rumor era que su belleza y su éxito no eran obra nada más del maquillaje, sino de limpias profundas y protecciones solicitadas a los círculos de los narcos satánicos, ¿no? Y bueno, según Lucía Méndez, y esto sí ella lo llegó a contar en algunas entrevistas, es que una vez de que se enteraron y que esto generó un escándalo en la sociedad mexicana de aquellos años, pues ella misma fue a regalarle estampitas de la Virgen de Guadalupe a los detenidos narcosatánicos para pues no quedar mal con la gente de que ella era pues una devota católica y guadalupana y acabar con los rumores que estaban afectándole en su carrera. Y dice ella misma que cuando les entregó a los satánicos estas estampitas, que las estampitas volaban al contacto con ellos como en un exorcismo real. No sabemos si fue una estrategia de relaciones públicas para limpiar su nombre o un testimonio de la fuerza oscura que enfrentaba. Lucía Méndez defendiéndose. Esta cara, señores, no es producto de brujería. Es de las cirugías plásticas. No. Y bueno, Lucía era el misticismo, pero por ahí tenemos otra figura que era la fuerza de la naturaleza. Otra de las reinas de la telenovela, siempre que ha jugado con la ambigüedad. Su éxito mundial, que es esta icónica telenovela de Los ricos también lloran, fue tan desmedido que muchos se preguntaron, ¿será real o es que hay algún truco detrás de ella? Bueno, seguramente sí había algún truco detrás de ella, pero pues vete a saber cuál. El tema es que dicen que la brujería siempre ha alimentado la carrera de esta icónica actriz mexicana. ¿De quién Y Verónica Castro. hablas? y su legendaria Macumba, ¿no? Pero el rumor se volvió negro recientemente, pues con su enemistad con Yolanda Andrade. Resulta por ahí que Yolanda Andrade hizo declaraciones de supuestamente haber sostenido una relación de tipo romántico con doña Verónica Castro, y pues la realidad es que después de eso parece que ha enfrentado una situación de salud que la ha afectado al grado de no poder caminar ni hablar, y que ha venido en detrimento a partir de que hizo estas declaraciones públicas, y muchos piensan que seguramente esto no es por alguna enfermedad como tal, sino que es fruto de haberse metido con la reina de la macumba, doña Verónica Castro. A ver, suelta el chisme, suena interesante. ¿No? Entonces, sí, supuestamente al molestarle a Verónica Castro esta ventaneada, esta salida del closet sin su autorización, y que ésta anduviera presumiendo supuestamente haberse casado con ella en Francia, pues doña Verónica negó cualquier vínculo con ella
Ella ha insistido, incluso hizo una gira de medios para decir: yo sí me relacioné amorosamente con Verónica Castro, sí nos casamos en una boda simbólica al otro lado del continente, y era una de mis mujeres, ¿no? Verónica Castro siempre lo ha negado, dice que son inventos de una mente perturbada y ligado a una historia de mucha intoxicación, también reconocida por Yolanda Andrade, ¿no? Pero pues y que eso no ocurrió. Sin embargo, ya los conspiranoicos en México aseguran bueno, después de que se dio estas declaraciones, evidentemente hubo enemistad, y el detalle es que de ahí a la fecha la salud de Yolanda Andrade empezó a mermarla demasiado, al grado de que me parece que enfrenta un cuadro de esclerosis y que ha perdido movilidad, ha perdido también la capacidad de poder hablar, se ha visto muy afectada de salud. Y sí, curiosamente tiene que ver a partir de estas declaraciones que ella, pues, o se le diagnosticó o se le desarrolló esta enfermedad. El O le caso hicieron es brujería. que mucha gente asegura, porque pues hasta parece que coinciden en la cronología de la historia, que los males que enfrenta Yolanda Andrade tienen que ver por haberse metido pues con esta celebridad que es doña Verónica Castro, y que pues ella practica estas artes de la brujería, y que por ello está enfermando por no haberse callado ese secreto de Estado. Cristian Castro, tengo 2 mamás. Y el pollito feliz, por eso anda feliz, porque imagínate, ¿no? Sí, hay toda una historia truculenta y perturbadora ahí. Ajá. Está bueno ese chisme. No lo conocía, la verdad, pero suena Sí. interesante. Bueno, pues y bueno, te tengo uno que A ver. te va a encantar, ¿no? Pero, ¿me lo echo una vez o quieres? Sí, dale. Bueno, pues sí hubo alguien que caminó entre el set de grabación y el Palacio Nacional y los altares de la magia negra sin pedirle perdón a nadie. Fue la icónica, célebre y majestuosa Irma Serrano, la tigresa. Y sé que es un personaje que te encanta, por eso te lo dejé hasta este momento. Dicen que no solamente coleccionaba antigüedades y hombres poderosos, coleccionaba fuerzas que pocos se atreven a invocar. Su sucesora espiritual es Jennifer López también. Pero Te bueno, dice que su casa en el barrio de Reforma era un museo de lo oculto, no solo por las estatuas de demonios y las piezas arqueológicas de procedencia dudosa que ahí podías visualizar, sino por la energía que ahí se respiraba. Irma no solo practicaba la brujería de mercado, ella practicaba esoterismo de élite. a ver, ¿en qué consiste eso exactamente? Pues que evidentemente no únicamente recurría a las prácticas ritualísticas comunes como amarres o mal de ojo, que está catalogado como una brujería común. O sea, No, no iba al mercado de Sonora y compraba ahí las estampitas o las estatuitas de la Santa Muerte, nada de eso. O sea, ella enfocaba poderes mucho más altos porque resolvía problemas mucho más complejos. El dato más perturbador y que prevalece sobre Irma Serrano, pues es su relación con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, que en el infierno descanse también, ¿no? Los rumores de la época aseguraban que ella no solo era su amante, sino su consejera espiritual. Y aquí vale la pena abrir un paréntesis, no sé si recuerdes, hablabas de la galanura de Díaz Ordaz. Ajá, a ver, cuéntame.
No, pues es que a lo mejor muchos recuerdan la imagen de Irma Serrano, de la tigresa, ya en la senectud, ¿no? Que todos nos descomponemos, pero de joven era una mujer muy atractiva, ¿no? Claro, imponente, ¿no? Sí, Eh, imponente. en cuanto a su figura y en cuanto a su carácter. Sí, por Y supuesto, y era de y épocas pensar pobres. que se iba a ir porque con Díaz Ordaz, porque era un espécimen digno representante de la masculinidad mexicana, pues, lo ponía en duda. Ya tenía sus intereses la señora, ¿no? Claro. Se dice que la residencia oficial de Los Pinos, Irma introdujo rituales para blindar al presidente. Hay crónicas urbanas que hablan de sacrificios de animales exóticos y el uso de reliquias prehispánicas para concentrar el poder. O sea que ella lo mismo te practicaba santería, que chamanismo, que brujería. No tenía plato aborrecido la señora, ¿no? Y satanismo, ¿no? Seguramente Díaz Ordaz la mandaba a Lina y se agarra la daga que quieras, ¿no? Llévatela a tu casa, te la regalo y con esta hazme un ritual. Fue la masacre del 68 una especie de pago energético exigido por las fuerzas de la naturaleza. Para ¿Y los qué tal, teóricos del ocultismo mexicano, la qué, presencia de la tigresa en la vida de Díaz Ordaz no fue casualidad. qué tal si fue la real orquestadora de ese movimiento infame contra los estudiantes en la Ciudad de México? Dato, uy, ahí pusiste para un gol. Yo A tengo, ver, en estas historias que he conocido con mucha gente a lo largo de esta trayectoria como RP, escuché un testimonio que no voy a revelar la fuente porque está muy, es muy cercana, ajá, de que supuestamente cuando ocurre esta orden de abrir fuego en contra de los estudiantes, en realidad no encontraban a Díaz Ordaz, que estaba practicando la machincuepa zapoteca con doña Irma Serrano, lejos de la Ciudad de México, que quien dio la orden ante la ausencia de que el presidente no respondía fue el señor Luis Echeverría, quien después fue el presidente de el la sucesor, República, claro. justamente. Dicen, ¿te imaginas si alguna vez desclasifican esos archivos o que no conocemos de Tlatelolco? Imagínate. ¿Existirá todavía documentación oficial sobre el incidente? Creo que es un tema súper Sí, interesante, cabrón. sí, por supuesto que hay información y que se mantiene todavía clasificada. Creo que estamos justamente en vísperas que tendrían que empezar a abrir expedientes relacionados con ese momento histórico, ¿no? Siempre y cuando no vayan a dañar a nadie en posiciones de poder actualmente, por supuesto. En relación a ese tema, al último que escuché, al último y al único que escuché hablar sobre eso, y habría que tenerlo con restricciones porque decía muchas tonterías, fue a Vicente Fox, ¿no? Híjole, no es una fuente muy confiable que digamos, ¿no? Pero bueno, el tema sí lo es, ¿no? Ajá, claro. Y está curioso que llegamos desde Irma Serrano hasta Tlatelolco y estas teorías conspirativas que son curiosas, pero plausibles, ¿estás de acuerdo? Y que siempre mezclan hechos reales con todo esto que la gente especula porque hay vacíos en la información y que se presta para pues toda clase de conspiraciones. Y bueno, finalmente Irma Serrano poseía la cama original de la emperatriz Carlota, supuestamente, ¿no? Que quién sabe cómo la habrá sacado del castillo de Chapultepec. Imagínate, ¿no? Pero lejos de ser una pieza de museo, se decía que la cama estaba maldita. La tigresa afirmaba que en esa cama ella la usaba para contactar a los muertos.
Y bueno, invitados a las fiestas privadas en su teatro Frufru, han relatado experiencias espeluznantes sobre que se mueven entre las butacas rojas, algunas energías extrañas, la sensación de ser observado por entidades que Irma llamaba sus guardianes. Y bueno, el Frufru no solamente era un teatro, era un templo. Muchos aseguran que en la parte de abajo hay túneles que se conectan con iglesias antiguas usadas para estos rituales que garantizaban pues que su nombre jamás fuera olvidado. Y aquí le estamos rindiendo culto una vez más a doña Irma Serrano, así que de alguna manera le funcionó. Oye, pero tú alguna vez me contaste una anécdota de ella en el teatro, que creo que ahí estaba la señora, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, tuvo varias facetas de su vida. Ya cuando a mí me tocó verla, fue ya siendo ella ya una mujer adulta mayor. Y hubo un momento en el que ella negoció el comodato de su teatro, porque ya también era imposible que montara espectáculos ella misma y que lo administrara, y sobre todo caro. Entonces me parece que en ese momento le dio el comodato, si no mal recuerdo, a don Jorge Ortiz de Pinedo, y se me fue el nombre de este chavo que era uno de los hijos de César Costa en Papá Soltero, que también produce teatro. Se me fue el nombre. Y bueno, ellos de repente, el teatro sí te causaba, era impactante ver entrar al teatro, porque sí tenía muchas figuras de perturbadoras, ¿no? Mucha iconografía religiosa, pero ecléctica, ¿no? Tenía brujas, duendes, chamanes, diablos, lo que fuera. Entonces, ajá. No, sí, sí, ahorita Ajá, te ok. voy. Si no lo dices, te voy a preguntar. Y entonces, recuerdo que en esa ocasión, el giro que le dieron fue hacerle una especie como de antrillo, ¿no? Pues sí, utilizarlo si lo tenían en comodato. Y en algunas ocasiones, pues doña Irma también tenía como un anexo ahí, un departamento, y también lo habitaba. Entonces, esa ocasión, que creo que era la inauguración, era la primera vez que iban a hacer esta variante del frufru como antro, salió doña Irma muy molesta a correr a todos, ¿no? Y era impactante porque tenía unos ojos que eran impactantes. Tenerla cerca era impactante. Cuando era joven debió haber sido muy impactante, pero era mucho más cuando era ya una anciana, ¿no? Ver esos ojos tan imponentes y aparte echando madres a la hora de la noche, corriendo a todos a punta de pistola, así hecho un tiro. Hay una balilla para nada más para ambientar, para poner el ambiente en el que todo el mundo salió corriendo en esa ocasión. ¿Te imaginas llegar a tu casa y por qué llegaste temprano? Es que nos corrió la tigresa a punta de balazo. Nadie te iba a creer, cabrón. Pero es difícil, sí. Lo otro que te iba a preguntar es que a lo mejor me lo estoy inventando, pero alguna vez me contaste de que ella en la puerta de bueno, ahí donde estaba en el antro, tenía clavado algo de parafernalia. Sí, por supuesto. De hecho, todo el teatro estaba lleno de eso. La casa, bueno, no conocí la casa, la puerta sí, pero todo eran esculturas y todo tipo de símbolos de protección. De protecciones, de todo, sí, todo el tiempo. No, ella misma, o sea, traía anillos, collares, cadenas, dijes, era todo un espectáculo verla en vivo. Y no es como que fuera algo oculto en su vida diaria, ¿no? No, incluso hoy en día, bueno, se dice, porque aparte tampoco cuadra, ¿no? El tema de, oye, pero pues un ritual de brujería, pero ligado con satanismo, pero con chamanismo, pero con la daga de Moctezuma, o sea, parecía más bien que era como un discurso
una manera que encontró de impactar mediáticamente, porque la prensa y la gente siempre le preguntaba por estas cosas y ella decía que sí, que hablaba con el diablo y que hacía rituales satánicos y no tenía ningún empacho en expresar abiertamente que supuestamente era bruja. Entonces, y hay declaraciones en internet de muchos medios de televisión que le preguntaban al respecto y ella respondía con toda naturalidad. Entonces, muchos piensan que fue como su manera en su momento de tener como la atención de gente poderosa que creía en eso. Y pues digo, evidentemente era muy lista porque no solamente está su faceta como actriz, también fue senadora de la República y pues la amante de un presidente, ¿no? Y eso debe de dar algunas facultades. Claro, pero aclaremos que seguramente fue por sus méritos políticos. ¿Por qué te ríes? ¿Para qué te digo? Muy bien. El que entendió, entendió. Así es. Bien, como se nos acaba el tiempo y tengo un caso que en realidad son 2 casos, voy a tratar de abreviar. Ojo, a los musicófilos o a los adeptos a la historia de la música, no es un intento de biografía de estas 2 personalidades. Tengo que abreviar, me perdonarán, se quedarán muchas cosas fuera, pero sin duda estos 2 personajes dejaron una huella imborrable en la escena musical de su época que perdura hasta nuestros días, con una rivalidad que se extendió más allá de lo profesional y que culminó con guerra de magia, exorcismos y frascos de orina en un refrigerador. Ah, caray. Ajá, les hablo del caso de David Robert Jones y James Patrick Page, conocidos respectivamente como David Bowie y Jimmy Page, el vocalista de la icónica banda de rock Led Zeppelin. Pero para entender de esta situación de la que les voy a hablar y de la rivalidad entre estas 2 figuras, pues les voy a hablar un poquito de la vida de cada uno. Empecemos con David Bowie. Nació en Londres un 8 de enero de 1947, con una afinidad artística envidiable desde su niñez. Un creativo por excelencia que destacó desde temprano en los años 70, época del glam rock, donde el vestuario característico de las bandas más contraculturales consistía en peinados masivos, brillantina, maquillaje y mallitas que dejaban poco a la imaginación. Todo esto acelerado con el consumo industrial de sustancias ilícitas. Lo encajó a la perfección con la personalidad ambigua y cambiante de Bowie. David tomó su nombre artístico del creador del cuchillo Bowie, James Bowie, un prestigioso comerciante de esclavos que terminaría muriendo en la batalla de El Álamo en 1836. Pues desde ahí ya vemos que empezamos mal, ¿no? Siempre esos referentes, de verdad. O sea, ¿qué te inspira? ¿Qué te motiva? La curiosidad, porque yo tengo un cuchillo Bowie y dije, caray, de ahí tomó su nombre. Entonces, ¿quién fue James Bowie? Me puse a buscar y vi que era un comerciante de esclavos que llegó a Missouri, ahí donde estaba obviamente lleno de gente de ascendencia africana, que terminaron como esclavos. Pero bueno, esa es otra historia. Solamente recordemos que su nombre artístico viene de un traficante de esclavos. Tal cual. David Bowie, a lo largo de su carrera, creó varios alter ego. Por ejemplo, Starman, Ziggy Stardust, el más famoso, que era una estrella de rock alienígena, andrógina y mesiánica. El camaleón del rock, The Halloween Jack, Aladdin Sane, Jared el Rey Gnomo, Don't defy me. Major Tom y Blackstar. Y el que fuera su personaje más polémico, el delgado Duque Blanco, un personaje abiertamente fascista que decía que el pintor austriaco era una estrella de rock y cuyo personaje pues casi termina con la carrera de Bowie porque se metía tanto en el personaje pues que coleccionaba parafernalia nazi,
se leía los libros de todos estos tipos que Mi lucha y todo eso. sí, y seguramente era fan de Goebbels, ¿no? Porque tenía libros de él, encontraron una maleta llena de estas cosas y él decía pues que era para propósitos artísticos. Después de tantos alter ego que mencionaste, ponernos César Superstar y Julio Zigzag. Oye, pero yo no utilicé ninguno de Bowie, utilicé el de Manson, uno de los álbumes del de Anticristo Superestrella, pero a ti te queda el de Zigzag. Muy Seguro. Muy bien, durante una etapa muy difícil en su vida personal, después de haber roto relaciones con su manager y de mudarse de ciudad hacia Los Ángeles, California, decidió purificar su cuerpo y mente. Oh, ¿Cómo, te preguntarás tú? sí. Pues bien, con una estricta dieta basada en leche de vaca, no de almendras, pimientos y montañas de cocaína. Dormía muy poco, pasaba noches enteras viendo películas de la época de la Alemania de Weimar y del nazismo y leyendo libros sobre esoterismo, magia negra, fenómenos paranormales, cábala hermética, el ocultismo de Aleister Crowley, mitología y gnosticismo. Puras actividades bien sanas, nada de andar, de pasar 20 horas viendo la pantalla de una computadora. No. O el TikTok. O el TikTok, ¿no? Así se divertían antes, de forma todo antes era mucho mejor. No cabe duda, y Así nunca es. mejor aplicado. Los que lo visitaban decían que tenía las paredes grabadas con símbolos místicos protectores y supuestos portales hacia otra dimensión, así como velas negras encendidas. El señor estaba bien paranoico, ¿no? Y con tanta caspa de Satán que se metía, pues no me cabe, no tengo la menor duda de por qué. Claro. Pero bien, dejemos por lo pronto la vida de David Bowie y continuemos con la de James Patrick Page, mejor conocido como Jimmy Page. Jimmy Page nació en Inglaterra un 9 de enero de 1944. Si te das cuenta, pues la diferencia de edad era muy poca entre estas dos personalidades. Eran contemporáneos. Fue el fundador de la legendaria banda de rock Led Zeppelin, considerado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, aunque siempre detrás de Jimi Hendrix. Fue el creador de éxitos musicales como Stairway to Heaven y, al igual que Bowie, tenía un talento excepcional para la música y un gran interés en el ocultismo. A los 15 años ya leía las obras de Aleister Crowley y llegó a poseer una gran biblioteca llena de las primeras ediciones de este mago, quedando fascinado por su ideología. Y vemos que Aleister Crowley se repite tanto con Marilyn Manson como con David Bowie y ahora con Jimmy Page. Fue un gran referente, no un gran ejemplo de persona porque tenía sus detallitos, pero vemos que es una figura que se va repitiendo con este tipo de personalidades. ¿Qué sabemos de él? ¿De qué? Del autor. De Aleister Crowley. Ajá. Nos da para un programa Completo. entero, nada más de su personalidad, pero él desarrolló el famoso telema, que como ya lo habíamos comentado, Marilyn Manson es uno de sus lectores más ávidos e incorporó toda esta iconografía y algunas de sus enseñanzas dentro de sus álbumes, cosa que también hizo Jimmy Page, y lo vas a ver más adelante. Okay. En el álbum de Led Zeppelin 4, Page utilizó símbolos alquímicos para representar a cada miembro de la banda. Se los voy a describir y en sus pantallas seguramente estarán viendo una descripción gráfica de cada uno de los símbolos mientras los voy comentando. El de Jimmy Page, conocido como Soso, se cree que se relaciona con el texto del alquimista del siglo XVI, Gerolamo Cardamo, y que representa a Saturno, la disciplina y el conocimiento oculto, aunque el propio Page nunca lo ha confirmado, sino que lo ha dejado en la ambigüedad, cosa pues que atrae más
teorías conspiranoicas. El de John Paul Jones, otro miembro de la banda, el Círculo de la Trinidad, que representa balance y armonía. El de John Bonham, 3 círculos entrelazados, representa fuerza y familia. Es más o menos como si fuera el de las Olimpiadas, pero solamente son 3 círculos. Y lo curioso es de que John Bonham lo hizo colocando la base de una botella húmeda sobre una servilleta, como también una forma de hacer referencia a su gusto por la cerveza. Pequeño detallito por ahí. No, hombre. Y el de Robert Plant, una pluma dentro de un círculo, viene de Ma'at, la diosa antigua egipcia de la justicia, la verdad y el orden. Sin embargo, en ese mismo álbum existe un quinto símbolo menos conocido, que es el símbolo elegido por Sandy Dennis, el vocalista del grupo Fairport Convention, el único vocalista invitado en aparecer en un álbum de Led Zeppelin y que hizo dueto con Page en la canción La Batalla de Evermore, una canción llena de mitología y folclore. Sus símbolos son 3 triángulos entrelazados apuntando hacia abajo. Si se dan cuenta, hay un montón de referencias. No puedo estar ahondando en cada una porque si no este programa se va a 2 o 3 horas. Investíguenlo, está muy interesante todo este tema de la simbología dentro de los álbumes de Led Zeppelin. Se afirma que Page también fue miembro de la Ordo Templi Orientis, una sociedad secreta ocultista y una organización mágica hermética, la cual fue presidida por Crowley en algún momento. Oh. Y es aquí donde regresamos a la historia que dejamos pendiente con David Bowie y se entrelazan estas dos leyendas, ¿no? Uh-huh. En 1975, Page visitó a Bowie en su casa en Nueva York. David, quien ya sospechaba que Page tenía un aura poderosa, ya que había comprado la antigua casa de Aleister Crowley. Recordemos que Page era uno de sus principales fans y tenía una biblioteca llena de sus libros. Pues David Bowie sentía que transmitía malas vibras, ¿no? Se sintió amenazado con la presencia de Page, a pesar de que él mismo lo había invitado. Esa noche, Page derramó por accidente una copa de vino y trató de culpar a otro invitado. Bowie pensó que era parte de algún ritual mágico y le dijo, después de haberlo estado molestando toda la noche con una actitud antagonizando a Page, y Page pues seguramente hasta el gorro de sustancias ilícitas, no le hacía caso, solamente lo volteaba a ver y se reía, ¿no? Hasta que se acabó la paciencia de Bowie y le dijo que se fuera, pero no por la puerta, sino por la ventana. Finalmente, Jimmy Page decidió irse por la puerta. Ajá. Después de este encuentro, Bowie estaba seguro de que Jimmy Page le había lanzado una maldición, por lo que mandó a exorcizar su casa y la piscina, donde decía que habitaban entidades malignas. Empezó también, de acuerdo a los preceptos que leía en los libros que tenían las enseñanzas de Crowley, porque ya ahondando un poquito ahí en la información, vi que todas estas conductas de David Bowie estaban basados en los libros de Aleister. Empezó a guardar su orina en el refrigerador y a quemar sus recortes de uñas y cabello. Temía que brujas enviadas por Page utilizaran su ADN para robarle su pureza, que no sé qué pureza se referirá, porque la única pureza era la de la cocaína que compraba y se aspiraba, o a echarle hechizos. Al final, ambos sobrevivieron a sus excesos. Page se alejó de los focos comerciales tras la muerte de John Bonham, uno de los integrantes de su grupo, y el cual dio fin a la carrera de la agrupación. Y Bowie, tras limpiarse en Berlín, negó años después haber estado involucrado seriamente en lo oculto, cosa que yo dudo, calificándolo de un mundo de fantasía nihilista. Y es así como termino
mi relato de 2 personalidades de la música que estaban bien metidas en el ocultismo. ¿Qué te pareció? No, pues la verdad es que son sumamente perturbadores todas estas historias que hemos analizado el día de hoy. Va, y como te decía al principio, ¿será que este tipo de personalidad, ese tipo de creativos son afectos a este tipo de creencias o sus personalidades o este tipo de creencias forman este tipo de personalidades? Mm, ¿Cuál fue pues, primero? O sea, ¿tú qué crees? yo creo que el tema de ser famoso y ser un icono de la música, o de la actuación, o de la televisión, lo que hace es ponerte en una vitrina donde te ves más, pero creo que lo que terminan haciendo es muy humano, ¿no? Creo que desafortunadamente no hay una restricción, porque encuentras de repente que estas prácticas son recurrentes también en otros contextos, ¿no? Cuando vas a ver, por ejemplo, y aquí en Enigma Sonoro nos ha dado tela para cortar, porque hemos visto que digo, esto que suena a una cosa que hacen los rockstar, pero también lo hacen actores, pero también vimos una lideresa sindical actuar de determinada manera, pero también vemos Deportistas. deportistas, comentaristas, historias perturbadoras de, no sé, asesinos, etcétera, 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 ¿no? Que han caído en muchas situaciones ligadas a este tipo de creencias, ¿no? Y yo creo que de repente es más bien característico de un tipo de personalidad que siempre está, que de repente son como disruptivas o muy creativas y buscan ir más allá, ¿no? Porque creo que el tema de explorar y de estas búsquedas, incluso lo que nos mencionabas ahorita, de lo que se meten, no nada más físicamente, sino para leer en contenido, en aprendizajes, en conceptos, pues te habla de alguien que está en una búsqueda, ¿no? Que no está contento con su realidad, que se evade a lo mejor porque puede advertir que hay a lo mejor alguna manera de cambiarla, de transformarla. Y creo que en esta historia, pues de repente tiramos pa'l monte, ¿no? O tal vez son personas que, por ejemplo, me vienen a la mente los deportes, Ujú. que al estar sometidas a un estrés tan intenso donde el más mínimo error puede significar ganar o perder, buscan anclas que les disminuyan la ansiedad. A lo mejor tienes un ritual, pero no en el sentido mágico ni supersticioso, sino decir, bueno, antes de empezar la carrera, voy a desabrocharme las agujetas y me las voy a volver a abrochar bien. Y eso te da una seguridad que no necesariamente tiene que ser una superstición, sino como, voy a ponerte un ejemplo muy particular, a la hora de hacer café. No soy supersticioso, pero me gusta mucho el ritual de agarrar los granos, molerlos, ponerlos en alguna de las cafeteras, calentar el agua, ponerle el termómetro, vaciar el agua en el café, poner el cronómetro, voltear el café, tengo un Aeropress y luego cronometrar el tiempo que duro presionando el émbolo para que se filtre el agua a través del café, etcétera, etcétera. Y si te digo, no soy un fan del café, pero me gusta el ritual. Me Mm, explico, me da una cierta tranquilidad, me da una cierta seguridad a la pues yo hora no sé qué de hacerlo. piensen los que nos ven, pero no sé, ¿no? Demasiado, demasiado para no gustarte el café. Ajá. Si te soy sincero, a veces me gusta más el ritual de prepararlo que el de Que tomarlo. el tofa, claro. Pero bueno, eso es a lo que me refiero. No siempre tiene que ser, y no es que sea supersticioso, pues. Creo yo que puede haber algunas situaciones, por ejemplo, en el deporte, donde pasa algo similar. O incluso, por ejemplo, pues, los casos como el de Irma Serrano, que de repente yo no tengo duda que usaba toda esta parafernalia, pues, como un mecanismo de defensa,
en un contexto donde también ser una mujer implicaba dificultades, una mujer como ella, pues, ¿no? Y entonces, era más fácil ser bruja y volverte una figura que infundía temor, miedo, mito, misticismo, etcétera, que a que te rebajaran a tu condición humana y te dieran el mismo trato que a todos los demás, ¿no? O sea, habrá gente que compraba el discurso o que de alguna manera, pues, finalmente creía en esas cosas. Y creo que era más bien un acto de defensa. Que o que pudiera ser que a lo mejor ella no se creyera todo, pero lo Exacto, utilizaba porque los demás sí se lo creían. Es exacto. un abordaje interesante. Sí, porque, pues, dices: "Oye, alguien que hace tanto dinero y que se administra tan bien y todo", y luego, o sea, cómo se manejaba ante los medios y todo, pues, evidentemente no estás hablando de una persona loca, ni tonta, ni que padezca de sus facultades mentales. Sabía perfectamente qué hacía y a quién le decía las cosas, y cómo eso la mantenía en el candelero, en la conversación, en los medios, y pues seguía facturando, ¿no? Entonces, creo que también hay mucho de eso a veces. Ahorita que hablas de eso, y para concluir el tema de Bowie, su esposa, porque tenía una esposa, a pesar de ser muy andrógeno, él se declaraba abiertamente bisexual, Ujú. cosa que en Inglaterra no tenía mayor No, mi importancia, trascendencia. pero en el mercado puritano de los Estados Unidos, puritano y a la Doble vez moralista. contradictorio de Estados Unidos, Ujú. era una declaración que tuvo impacto comercial en su carrera, ¿no? Él, la esposa de Bowie decía que los inicios en el ocultismo de David fueron como una forma de rivalizar a Jimmy Page y de medirse el chile, decir, a ver, a mí no me ¿Quién es interesa el más ocultismo, grande? pero si a este canijo le interesa, pues yo voy a ser más ocultista, ¿no? Y, Seguramente, y que realmente no fue, y que fue algo que era muy buen mercadólogo, ¿no? El tipo sabía claro. cómo promocionarse, cómo causar lo que tú decías, cómo estar en boca de todos. Y una de las formas que utilizó para lograr sus objetivos comerciales, pues fue empezar a interesarse en el ocultismo y empezar una rivalidad con otro cantante de la época. Pero ya, un Por detalle. supuesto. Pues, ¿qué te pareció el tema de hoy? Pues, mira, me dio varios sustos, para empezar, porque, llegué desarmado. No, pues vaya, me parece muy interesante siempre este asunto de cómo se liga, el mundo de la farándula, del espectáculo, estos iconos a estas prácticas, ¿no? Y cómo aparte la van construyendo en su mente, se crean a veces estos alter egos, estos personajes, porque incluso creo que lo que presentan como figuras públicas también es un personaje, ¿no? O sea, no eres así todo el tiempo. Y digo, andando en la farándula, muchas veces te das cuenta quién es quién, al interior de los trabajos y cómo se venden en los medios, ¿no? Las que van de buena onda, de chidos, y luego son terribles, ¿no? Nunca conozcas a tus ídolos. Exactamente, porque te vas a decepcionar, evidentemente. O, por ejemplo, incluso mucho de lo que pasa con algunos cómicos, que yo a la gente más amargada que he conocido, son los cómicos, y tú dirías: "Ay, pero este todo el tiempo anda riendo, feliz de la vida, contando chistes", y no, es la gente más seca. Incluso, por ejemplo, son de muchos tienen una personalidad bastante tímida, ¿no? En el trato así de persona a persona, ¿no? Ejemplo, recuerdo mucho a don Héctor Suárez, que era sumamente neurótico, ¿no? Entonces, daba miedo acercársele, ¿no? No te fuera a poner un chingadazo. Y quién pensaría que alguien que hace cosas como al Negrito Tomás, pues tuviera ese tipo de personalidad. Entonces, creo que así le pasa a todos, incluso, pues, lo que somos hacia el público a veces no corresponde a cómo nos manejamos en el encuentro persona a persona, ¿no?
¿Nos pasará eso en Enigma Sonoro? Yo creo que sí. Sí, no crean que Lugo es tan inclusivo como aparenta. No creen que soy tan simpático como me veo aquí, como me escucho, ¿no? Pero bueno, Sí. definitivamente es un episodio muy interesante. Se nos quedaron igual que en los demás episodios muchas cosas fuera porque es un tema para profundizar. Investíguenlo, investiguenlo. Hay detalles que hemos dejado afuera por falta de tiempo, tanto Julio como yo, pero los invitamos a que vean también nuestros programas anteriores, MK Ultra, el control mental. No nos cansamos de promocionar ese, Brujería, Día de Muertos. ¿Cuál otro, Julio? Hay uno también muy interesante sobre sectas, ¿no? Y hay otros más campechanos, pero que también están muy interesantes, por ejemplo, lo de la fiebre del radio. La fiebre del radio. Muy Secta no recibió mucho amor, pero a mí me gustó mucho en lo particular. El de sectas, sí. Y hubo también uno muy bueno de vida después de la muerte. Tuvo cosas muy interesantes, ¿no? Y otros loquísimos como el de exorcismos, ¿no? Ese estuvo genial. A ver cuándo hacemos otra representación del estilo así. Por supuesto. Pues los invitamos a que se suscriban. Para este proyecto es importante que se suscriban. También es importante que comenten, porque eso pues ayuda a que el algoritmo nos muestre a esta comunidad que sigue creciendo día con día. Gracias a toda la gente que nos escucha en YouTube, en Spotify. Sabemos perfectamente que nos dan ahí su apoyo, y pues si les gusta este proyecto, los invitamos a que lo hagan patente en los comentarios y en las compartidas también, por favor. Cuídense mucho, nos vemos próximamente. Ya tenemos el siguiente episodio planeado y estoy seguro que les va a gustar mucho. Hasta luego.